en esta computadora, estamos grabando, estamos en vivo y en directo. Vamos a compartir, chiquilla, esta presentación de electricidad. Ya, un breve resumen de lo que hemos visto. Electricidad, dijimos que se divide en dos partes, electricidad estática, o electroestática mejor dicho, y magnetismo. Explicamos en algún momento que existe un principio que es el principio de repulsión de carga, que hace referencia a que básicamente las cargas de igual signo se repelen, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la piel de una persona y la piel de un dedo, ¿cierto? Y bueno, ustedes saben que los átomos están hechos de núcleos, ¿cierto? Y en la superficie o en las capas más externas del átomo se encuentran los electrones. Entonces, chiquillas, prácticamente ustedes nunca han tocado nada en la vida, porque cuando ustedes intentan tocar algo, los electrones externos de ese objeto que van a tocar se repelen por principio de repulsión de las cargas de igual signo con las cargas externas de su átomo, que son también electrones. Entonces acá tenemos una forma que muestra eso, ¿ya? En fin, explicamos que el señor Tales de Mileto descubre la presencia de estas cargas eléctricas, de estas partículas. El señor Benjamin Franklin dice que existen dos flujos de carga eléctrica, uno positivo y otro negativo, y con ello también hace otros inventos como el pararrayos, ¿cierto? Ahí vemos el efecto de esta fuerza eléctrica, ¿cierto? Explicamos la distribución de carga para poder explicar lo que es el pararrayo, ¿cierto? Eso de ahí vemos más rayos cayendo, ¿cierto? Que son bacanes los rayos, a mí me encantan. Ese video no lo vimos. Principio de conservación de la carga también explicamos. Cuantización de la carga. Ya esta parte era importante porque dijimos que la carga eléctrica iba a ser una propiedad de la materia, ¿sí? Una magnitud física, por lo tanto. Y esta magnitud física se va a simbolizar con la letra minúscula o mayúscula Q, ¿vale? Los electrones muchas veces, a veces, no siempre, se representan con este símbolo, los protones de esta forma, ¿cierto? Y los neutrones ustedes deben saber que no poseen carga neta, ¿ya? Cuando pasemos a física moderna vamos a ver que estos dos gallos están compuestos de partículas más pequeñas, que son los quarks, ¿ya? Y entonces yo dice, ¿y cuál es el límite? ¿Hay más cosas más pequeñas? No sé, aún no se sabe. Eso lo pasamos, ¿cierto? Explicamos lo que eran los aislantes y conductores, ¿cierto? Aislante o dieléctrico, que básicamente los electrones están muy fijos a sus átomos, ¿cierto? A sus núcleos, mejor dicho, y, y no se generan corrientes eléctricas po, en los aislantes o dieléctricos. Y en los conductores sí, po. Eh, hay una propiedad, ¿cierto?, que se llama conductividad eléctrica, perdón, de ciertos materiales y eso hace que estos sean mejores conductores. ¿Ya? Explicamos lo que era un electroscopio, que es un instrumento que mide el desorden eléctrico presente de un objeto desordenado eléctricamente, y pasamos a las tres formas de electrización, ¿cierto? Entonces tenemos tres formas de electrización, por frotamiento. Tengo dos cuerpos aislantes, ¿verdad? Y al frotarlos, ambos quedan con signos opuestos, ¿ya? Aquí explicamos la serie triboeléctrica, ¿ya? Luego explicamos la electrización por contacto. Tengo dos objetos que son de igual material, ¿cierto? O pueden ser de distinto material también, pero si son de igual material, de igual tamaño o idénticos, ¿cierto? Ambos cuerpos quedan con igual cantidad de carga eléctrica, o sea, quedan con signos iguales, ¿ya? Y finalmente explicamos la electrización por inducción, en donde tengo dos cuerpos, uno desordenado eléctricamente, fíjense acá, cáchense, ahí, este está desordenado eléctricamente, induce un desorden en este, ¿cierto? Cuando alguien toca a tierra, ¿sí? Entonces, acá se genera una polarización, ¿verdad? Ya explicamos ese concepto también la semana pasada. Se induce una carga,
un desorden en este cuerpo y finalmente el cuerpo queda desordenado, ¿ya? Con carga distinta al inductor, que sería esta barra positiva, ¿vale? Esa sería la electrización por inducción. Ahora, con toda esta información de desorden eléctrico, ¿ya? Llega en un momento de la historia de la ciencia un personaje que se llama Charles Coulomb, que es este personaje, que al parecer era milico porque tiene como esta solada y este traje muy re bonito. Ya, este personaje se esmera y dice, no, loco, yo voy a determinar la intensidad con la que se atraen y repelen estas cargas eléctricas, ¿ya? La presencia de estas cargas. Entonces, él determina lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Yo les voy a explicar. La ley de Coulomb lo que hace es determinar que existe una fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces aquí nosotros cuando hablamos de ley de Coulomb estamos hablando de la fuerza eléctrica, ¿sí? Obviamente, él tuvo una idea que se la copió un poquito a Isaac Newton, o quizás al revés, porque son como, no son contemporáneos todos locos, son de años distintos. Creo que este se la copió a el señor Isaac Newton, que es la ley de gravitación universal. No sé si se acuerdan de la ley de gravitación universal, que es como F, ¿cierto? Igual a G mayúscula, ¿cierto? Más a 1, más a 2, partido la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esta es la ley de gravitación universal de Isaac Newton, ¿sí? Este gallo, Coulomb, hace lo mismo, pero con carga eléctrica, ¿ya? Entonces dice, ya, loco, yo voy a determinar la fuerza de interacción entre dos cargas. Y para ello llega a la misma conclusión que el señor Isaac Newton, pues, que la interacción entre dos cargas va a depender de la cantidad de carga, ¿cierto? O sea, la fuerza es directamente proporcional a las cargas eléctricas y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, mientras más cerca estén las cargas eléctricas, más intensa es la fuerza, y si las cargas están muy lejos, menos intensa es la fuerza, ¿ya? Para corroborar esta experiencia, este personaje utiliza esta balanza que tiene aquí al costado. No sé si se Sí, alcanza a ver. profesor, ¿La interacción de las cargas depende de qué? La eso. interacción de las cargas depende de dos cosas: de la cantidad de carga eléctrica, de las dos cargas que están interactuando, ¿ya? Y de la distancia al cuadrado que existe entre ellas. Güey. Ya voy a ir un poquito más lento, perdón. De la cantidad de carga eléctrica Ajá. Que y tienen las cargas que están interactuando, ¿cierto? Y la distancia al cuadrado de separación entre ellas. Entonces, y mientras más cerca, más Exacto, fuerza, ¿no? exacto, más intensa es. Y mientras más lejos, menos intensidad tienen, pues, ¿ya? O sea, imagínense que si tenéis una carga positiva y otra carga positiva, ¿cierto? Si tú las acercas, tú vas a sentir que es difícil acercarlas porque estas se están repeliendo, po. Y mientras más cerca tú las queréis colocar, más se repelen, po. Entonces, sí, ya, entonces mientras más cerca estén, más intensa es la fuerza. Si yo las coloco más separadas, lo más probable es que ni se sientan, po, ¿ya? Ahora, y ahí uno se pregunta, ¿y cómo carajo ocurre en el núcleo de un átomo si en el núcleo de un átomo tengo protones y neutrones pegados? Y ahí tú dices, chucha, ¿qué pasa? Y bueno, ahí es otro tema, porque en el núcleo aparecen fuerzas que se denominan fuerzas nucleares, ¿ya? Fuerzas nucleares. Tengo la fuerte y la débil, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Como les decía, este personaje, Charles Coulomb, quiso determinar la intensidad de interacción entre las cargas eléctricas y establecerla como una ley. Para ello, utilizó este instrumento que tiene en su mano izquierda, creo, ¿cierto? Eh, que es un objeto como transparente, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Es como una especie de botella, pero no es una botella,
¿cómo se podría llamar? Un Este tubo. experimento, no se llama, ¿cómo que dijo algo? Que es como un tubo. Sí, es como un tubo, pero es un tubo y abajo tiene otro tubo más ancho. ¿Para qué era eso? ¿Para determinar qué cosa? La ley de Coulomb. Ah, ya. Este es un prototipo, no un prototipo. ¿Cómo se llama? Se llama balanza de torsión. Ya, lleguemos a eso mejor. Ah, Ya, que es básicamente una herramienta, ahí sí, una herramienta que me va a permitir medir la fuerza eléctrica. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la torsión, o no, chiquillas de cuarto medio? No, ¿No? ¿Ya se acuerdan del torque? sí. sí. Ya. Muy bien. ¿Se acuerdan de las tensiones? Chiquillas de tercero y cuarto. ¿Se acuerdan de la tensión, pues, no? ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la Recuerdo tensión? muy... Fuerza angular. No, no, estoy No, leyendo, ¿qué pues, es eso? Pepa. Ah, no, ¿Qué todavía es no eso? lo explico, pues. Ah, bueno. eh, ¿Qué es una tensión? ¿Qué es la O tensión? sea, sí sé ¿Dónde qué las es, pero no sé vemos? cómo explicarlo. Pero dale, pues, Una no sé. fuerza. Es una fuerza excelente. La tensión es una fuerza que generalmente se ve en cables, po, o en cuerdas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo aquí un cable y este cable yo lo tiro por arriba y por abajo, lo estoy tensando, Sí, ¿cierto? ¿verdad? Ya, pues, ahora, Lo mismo me ha pasado. existen las fuerzas lineales, pues acá tengo fuerzas lineales, ¿cierto? Yo tiro este para abajo, para arriba, estoy aplicando fuerzas lineales, ¿cierto? Y se genera una tensión en el cable, ¿vale? Ahora, si yo aplico una fuerza angular o torque, que las chicas de tercero no lo han visto todavía, estoy aplicando una fuerza angular, ¿ya? El torque es una fuerza angular, ¿sí? Si yo tuerzo este cable, ¿cierto? Le estoy aplicando una fuerza angular, ¿cierto? El cable va a tender a desenrollarse, ¿cierto? Si yo lo suelto, se desenrolla. ¿Se lo imaginan o no? Si ustedes tienen una cuerda y la comienzan a enrollar, le están aplicando una fuerza angular, un torque, ¿cierto? Y la cuerda se va a tender a desenrollar. Y esa tendencia a desenrollarse se le denomina torsión, ¿sí? Que es similar a la tensión, pero en forma angular, ¿sí? O sea, dando vueltas. Ahora, esta balanza usa esa fuerza para poder medir la intensidad de las fuerzas que se ejercen entre las partículas que se van a usar. Miren, vamos a ver dos videos. Una balanza de torsión muy rudimentaria que uno va a poder observar el fenómeno. ¿Ya? Cuidado con el audio. ¡Oh, no está el video! ¡No! Profesor, ¿la ¡No! balanza usa esa fuerza para qué? Para medir la intensidad de la fuerza entre las cargas. Ya, gracias. Veamos este video, ojalá que esté. Ya, acá tenemos el video, chiquillas, miren. Tenemos entonces, vamos a cerrar esto de aquí. Tengo esta esfera, ¿ya? Y esta esfera que son idénticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son de igual tamaño, ¿cierto? Del mismo material y de igual masa, ¿cierto? Y de igual material. Así se llama. Acá tenemos una regla que va a ir midiendo la fuerza angular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a desordenar eléctricamente esta esfera, y esta esfera, al estar en contacto con esta otra esfera, se van a desordenar también, con igual cantidad de carga. ¿Ya? Si se desordenan con igual cantidad de carga, ¿qué va a ocurrir con ellas dos? Se repele. Se repelen, exactamente. Entonces, esta esfera se va a alejar para acá, ¡pum! Y te va a marcar una medición, te va a marcar eh, una cantidad de fuerza. Y después, sabiendo la distancia que existe entre ellas, podía empezar a elaborar la ley de Coulomb. Ya miren.
Ahí estamos flotando. Ese es como un PVC. Tocamos la primera esfera, ¿cierto? Y la primera toca la segunda, ¿cierto? Ambas se desordenan. Y acá vemos que existe una medición, ¿cierto? Y bueno, básicamente con este experimento, que es la balanza de torsión, el señor Charles Coulomb pudo determinar la ley de Coulomb, que sería la siguiente relación matemática. Una pregunta. Depende la cantidad de tiempo o fuerza y cómo uno, no sé, frote una cosa o algo así. ¿El desorden eléctrico? Sí, pues, todo el rato. O sea, si tú frotáis una sola vez un objeto para desordenarlo eléctricamente, no se va a desordenar tanto como si lo frotáis mucho. ¿Sí? Profesor, El tiempo, dame un segundo, el tiempo lo que puede hacer es que el cuerpo se vaya ordenando eléctricamente, producto del ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes un ambiente muy húmedo, ¿ya? La humedad, el agua, ¿cierto? Que puede existir en el ambiente, es un buen conductor, pues, entonces va a hacer que los cuerpos desordenados se ordenen eléctricamente. ¿Sí? Cuando el ambiente es más seco, o sea, hay muy poca presencia de agua, el desorden eléctrico puede ser muy grande. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, en Calama, donde yo viví mucho tiempo. Los autos van así andando por las calles, ¿cierto? Y cuando tú paras y te bajas del auto, tocas la carrocería del auto y te pegáis un chispazo. ¿Ya? Esas cosas aquí en Santiago no ocurren tanto porque, bueno, el clima es más húmedo generalmente que en el norte, es seco, seco, seco. Y creo que en el verano aquí se puede llegar a lograr algo así, de que estáis en un auto y empezáis a andar en el auto, ¿cierto? Y este se desordena eléctricamente y si lo tocáis te pegáis un chispazo. Entonces el ambiente también influye. Maida creo que era la que quería sí, preguntarnos, ¿sí? que entonces cuando como tocamos a una persona y como que electrocutamos, es porque Ajá. tenemos cargas distintas. No, tú tienes carga distinta. Imagina que tú te desordenaste eléctricamente, no sé, pues, caminando en pisos flotantes o caminando entre prendas de, no sé, de plástico como polar y Mm, cosas así. Y si tú tocas a la otra persona está neutra, ¿sí? sí, pues. Ella lo que va a hacer es un puente Ah, entre tu mm, cuerpo desordenado eléctricamente y la Tierra, ¿ya? mm, O sea, eso. ya, Pero la persona que tú tocáis está neutra eléctricamente, ¿sí? mm. Eso. Cristóbal, Dime, en la fórmula acá indica la constante de qué de permitividad. y qué Ya es mire, eso. eso es lo que les voy a explicar a continuación. Ah, Esta ya. acá, ya, mira, acá tenemos la relación matemática de la ley de Coulomb. F es la fuerza eléctrica, ¿ya? Q1 y Q2 son las cargas eléctricas de un primer cuerpo y el segundo cuerpo, ¿sí? Generalmente esta relación se aplica solamente para dos cargas presentes. Si hay tres cargas presentes, se debe hacer por separado, ¿ya? Por ejemplo, si colocamos aquí una tercera y quiero saber las fuerzas que se ejercen sobre esta, primero es esta con esta, ¿cierto? Y después esta con la última, ¿ya? Entonces se hacen dos ecuaciones. Entonces Q1 y Q2 son la carga eléctrica de las partículas que están aquí presentes, ¿cierto? Sobre la distancia al cuadrado, que sería la distancia de separación al cuadrado, ¿ya? Si se dan cuenta, se parece mucho a la ley de gravitación universal de Newton, ¿ya? La K que tenemos aquí es la constante de permitividad del medio. ¿Qué es la constante de permitividad del medio? Bueno, como lo dice la palabra, es una constante que se ve naturalmente en una situación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este experimento lo puedes hacer en el vacío, este experimento lo puedes hacer en aire, este experimento lo puedes hacer en agua, en aceite, ¿cierto? Y esa acá va a ir cambiando de valor, ¿ya? Entonces, esta constante es como
la variable ambiente, ¿sí? Que va a hacer que la fuerza, ¿cierto?, sea mayor o menor según el medio en el cual haces este experimento. Generalmente, este valor que tenemos aquí, K, es 9 por 10 elevado a 9. Ahí no se alcanza a ver bien, pero es un 9 elevado a 9, miren. O sea, un 9 por 10 elevado a 9, ¿sí? Esas serían sus unidades de medida. Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Leamos lo que dice ahí. Dice, la ley de Coulomb describe la forma en que las cargas de igual signo se rechazan y las cargas de signos distintos se atraen. Coulomb llegó a esta conclusión de que la fuerza sobre una carga varía en proporción al producto de las dos cargas, ¿cierto? Y en la forma inversa al cuadrado de la distancia que, entre sus centros, ¿sí? O de separación. Listo. Ahora, No, lo espérate un segundo. importante, sí. Lo importante de esta ecuación, a diferencia de la ley de gravitación universal de Newton, que la ley de gravitación universal de Newton es una fuerza atractiva. Los cuerpos de masa que tienen masa se atraen entre sí. O sea, la Luna se atrae a la Tierra, ¿cierto? Como la Tierra se atrae al Sol, ¿verdad? Entonces, la ley de gravitación universal explica una fuerza atractiva, simplemente, ¿ya? No hay repulsión gravitacional. Sería bacán tener repulsión gravitacional, sería muy loco poder despegarse de la Tierra. Bueno, la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica, es una fuerza atractiva y repulsiva, ¿ya? Entonces, claro, esta es una fuerza mucho más versátil, porque puede explicar las dos cosas, ¿sí? Porque las dos cosas existen, la atracción y la repulsión. En la gravitacional no existe la repulsión gravitacional, lamentablemente. Sería bacán. ¿Se imaginan tener un jetpack que funcione con fuerza repulsiva, antigravedad? Oh, sería muy bacán. Algún día, chiquilla, algún día llegaremos a ese conocimiento, a entender lo que es la gravedad. La gravedad, es una fuerza que dicen que ya no es una fuerza porque no se puede explicar como una fuerza. Otros dicen que sí es una fuerza, solamente que falta descubrir ciertas partículas que expliquen cómo funciona. Así que hay caleta de tarea ahí en física que descubrir. ¿Ya? ¿En la fórmula qué significa C? Esto de acá, Sí, la del sistema internacional. esa es la unidad de medida. Newton, metros cuadrados, Coulomb al cuadrado. Recordemos que la unidad de medida de la carga eléctrica es el Coulomb. ¿Ya? Entonces, esta C, fíjate, como esto es Coulomb, esto de aquí es Coulomb, ¿cierto? Te queda Coulomb al cuadrado, ¿cierto? Esto es distancia al cuadrado, te queda metro al cuadrado. Entonces, las unidades de medida de K tienen que ser Newton metros cuadrados, para que esos metros cuadrados de este con la unidad de este se cancelen, ¿cierto? Multiplicado por Coulomb al cuadrado, o sea, perdón, dividido por Coulomb al cuadrado, para que la unidad de medida de estas dos cargas se cancelen con la unidad de medida de esta, ¿sí? No sé si se cachó la idea. ¿Qué es CGS? Sistema centímetros, gramos, segundo, Ah, ¿ya? ya. ¿Y qué es Y aquí DINA? se usa, DINA es una unidad de medida similar a newtons, pero cuando usáis centímetros, gramos y segundo, ¿ya? Y ahí la unidad de medida de la carga eléctrica son los static coulomb. Static coulomb. Pero esta no la vamos a usar nunca, en verdad. Así que no se compliquen con esta. La voy a borrar, de hecho, un día de esto. No, pero vuítete. No sé, no estoy haciendo nada todavía. Tararararararán. Ya miren, veamos este GIF, que es muy entretenido. Un segundo. Ya lo cambié ya, amiga. Oye, un segundo, me falta una cuestioncita. Eso. Ya miren. ¿Ahora sí? No.
No. Ay, ¡Uy, qué pesado! pero Pepa, si eso va a estar grabado. De hecho, esta Pi discusión ya está siendo grabada. Qué Pi vergüenza. por cm cuadrado partido STC. ¿Qué es STC? Static Column. Ay, ¿cómo son, eh? Static Column. ¿Y eso Al al cuadrado. cuadrado? Sí. Ya. Ya mira. Acá tenemos una gráfica que muestra en el eje vertical la fuerza, ¿ya? Eléctrica, y en el eje horizontal la distancia, ¿sí? Y tenemos dos cargas, una aquí y otra acá, ¿cierto? Y vamos acercándonos, ¿cierto? Y vamos viendo cómo la fuerza aumenta, ¿sí? Entonces aquí, claro, vemos que esta es una función, si es que yo grafico fuerza en función de la distancia, esta es como una hipérbola, una función bien extrema, que me indica que, claro, si yo me acerco lo suficiente a esto, la fuerza tiende al infinito, ¿sí? El caché, pum, al infinito. Y si yo me alejo mucho, la fuerza tiende a ser casi cero, pero nunca cero, ¿ya? Y esto es como tú decís, wow, te das cuenta que, claro, las fuerzas tienen muchas veces un rango de acción que es prácticamente inmensa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me siento, tengo carga eléctrica en mi cuerpo, ¿cierto? Me siento de cierta forma, quizá hay una interacción entre mí y la Tierra, ¿verdad? Y si yo me alejo de la Tierra, igual va a seguir existiendo esa interacción, a pesar de la distancia. Va a ser Oye, minúscula, casi cero, pero nunca cero. el R es radio, ¿no? Sí, el R sería, en este caso, la distancia entre, entre las partículas. Es que en algunos libros van a encontrarlo quizás con R y en otros casos con D, Ya. pero nosotros la vamos a usar con D generalmente, ¿ya? Ya pues chiquillas, miren, cuando nosotros tenemos dos cargas, o dos partículas, ¿cierto? Esta partícula 1 y esta partícula 2 que tienen carga Q1 y Q2, ¿cierto? La fuerza que, que aplica la carga 2 sobre la carga 1 es esta flecha, ¿de acuerdo? Se calcula con esta ecuación, ¿de acuerdo? Luego, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 es la misma fuerza, pero en sentido contrario, pero se determina de la misma manera, con la misma ecuación, ¿ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, estamos en presencia del principio de acción y reacción de Isaac Newton. Una fuerza de acción tiene una fuerza de reacción que es de igual dirección, de igual magnitud, de sentido contrario, pero aplicada en el otro cuerpo, ¿sí? Eso. Vamos con lo siguiente, que sería, bueno, la fuerza electrostática, dijimos que puede ser atractiva, ¿verdad? De esta manera, o repulsiva, si es que son de igual carga, ¿sí? Entonces recuerden esto, que la fuerza es atractiva si son de carga distinta y repulsiva si son de igual carga. Listo. El campo eléctrico. Ya, el campo eléctrico, chiquilla, es un concepto físico que es como otro nivel de entendimiento. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un plano cartesiano, se imaginan un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Sí? Un plano cartesiano con tres ejes, X, Y, Z, ¿verdad? Si los físicos fueron capaces de tomar una propiedad de la matemática, que son los vectores, para poder graficar posiciones, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, desde donde yo estoy, acá, colocar, dibujar una posición al plumón que tengo aquí adelante, a la computadora que tengo aquí adelante y al teléfono que tengo aquí adelante, ¿cierto? Si esa posición yo la divido en el tiempo, tengo lo que es la velocidad, así que obviamente este cuerpo se está moviendo, se desplaza, ¿sí? Si yo, este cuerpo que se está desplazando se mueve a través de, o sea, varía su velocidad a través del tiempo, puedo obtener la aceleración. Y si este objeto tiene masa, le puedo obtener la fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Entonces podemos llegar a entender
esas magnitudes físicas como flechas, ¿verdad? Ahora, el campo viene a explicar que existe todo un espacio en donde hay muchas flechas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se creía fervientemente en el campo gravitatorio, ¿sí? El campo gravitacional de la Tierra, por ejemplo, es de tal tamaño que la Luna se encuentra dentro del campo gravitacional de la Tierra y por eso la Tierra, o sea, perdón, la Luna orbita en torno a la Tierra, ¿sí? Entonces estamos hablando de un espacio que tiene cierta atribución de esta fuerza, ¿vale? Nosotros como personas también estamos dentro del campo gravitacional de la Tierra porque nos sentimos atraídos a la Tierra, ¿cierto? En fin, eso es con la fuerza gravitacional. Si tengo una fuerza eléctrica, nosotros también vamos a poder hablar de que alrededor de esta carga eléctrica se genera un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, básicamente el campo viene a explicar que si yo tengo un objeto que tiene ciertas propiedades eléctricas, va a perturbar el espacio circundante y eso va a servir de alerta a cualquier otra partícula que esté cerca de ese campo de atraerse o repelerse, ¿ya? No sé, pues, hace un tiempo atrás también otro ejemplo podría ser, hace un tiempo atrás, yo vivo acá cerca de la Santa Julia, y los de la Santa Julia son todos chunchos. Entonces estos locos marcan los postes con azul y rojo, ¿no? Y entonces eso es como una advertencia para los del Colo-Colo para que no se metan en esa zona porque pueden salir perjudicados, ¿ya? Entonces algo similar hacen las cargas eléctricas a su alrededor, ¿ya? Para que otras cargas cuando entren a este campo sientan esa presencia y sepan qué hacer, pues, atraerse o repelerse, ¿sí? Ya eso es una explicación bien, me pegué la media vuelta, pero no importa. No sé si se entendió la idea. Vamos a leer lo que dice acá, pues, ¿ya? Dice, campo eléctrico. Si al colocar en algún punto del espacio una carga positiva o negativa, y cerca de esta una carga de prueba, Q sub 0, ya la carga de prueba es una carga imaginaria, ¿ya? No tiene, o sea, tiene valor de carga 1 coulomb, pero esta carga no va a generar su propio campo eléctrico, ¿ya? Eso es como la, la cualidad que tiene esta carga de prueba. Tampoco va a poder atraer a otros cuerpos, ¿sí? Ella experimenta una fuerza electrostática neta, F. Diremos que en dicho punto existe un campo eléctrico E que queda definido por el campo eléctrico es E, ¿cierto? Que sería la fuerza sobre la carga de prueba, ¿vale? Básicamente la fuerza es un vector, ¿cierto? Dividido en este valor que es un valor numérico escalar, entonces el campo eléctrico pasa también a ser un vector, ¿ya? Entonces, hablamos de que existe una fuerza por unidad de carga en ese punto, ¿sí? Entonces, si yo coloco una carga distinta a la carga de prueba, esta carga se puede sentir atraída o repelida de otra carga que está generando este campo eléctrico. Miren, veamos este video, quizás se entienda un poco mejor. ¿Les parece? Acá va. A veces, para resolver grandes problemas se necesita un punto de vista diferente. Por ejemplo, en un comienzo, la interacción eléctrica se entendía como una fuerza de acción a distancia. Grosso modo, tenemos dos cargas y ¡pam!, se atraen o se repelen al instante, sin que haya ningún contacto entre ambas. Una fuerza que no dista de la telequinesis de la ciencia ficción. Sin embargo, una nueva idea fue concebida, una nueva entidad que cambiaría nuestra comprensión de las interacciones físicas. La idea es simple. Podemos pensar que las cosas perturban el espacio que hay a su alrededor, dotándolo de propiedades. Una influencia que otros objetos pueden sentir. A esta influencia la llamamos campo. En nuestro caso eléctrico, coloquemos una carga positiva en el espacio y tomemos una carga de prueba, con valor la unidad, y pongámosla en otro punto. Debido a la interacción eléctrica, esta carga sufrirá una fuerza. Lo que hacemos es tomar esa fuerza y adjuntarla al punto del espacio donde estaba la carga. Si hacemos lo mismo con todos los puntos del espacio, obtenemos una especie de mapa que nos dice qué pasaría si ponemos una carga en ese punto. Este mapa es el campo eléctrico. Una forma de dibujar el campo sin tanto vector es usando las líneas de campo.
Solamente trazamos líneas siguiendo la dirección del campo y ¡voilà! Tenemos las trayectorias que seguirían cargas positivas si las colocamos allí. Es importante decir que las líneas de campo parten de cargas positivas y acaban en las cargas negativas. Esto también ocurre en el campo magnético, donde las líneas parten del polo norte y mueren en el sur. El campo magnético se construye de forma parecida al eléctrico, solo que en vez de cargas, vemos cómo se orientan pequeños imanes. Por cierto, ¿recordáis las extrañas trayectorias que provocaba la interacción magnética? Con el campo ahora puede verse su lógica. Tenemos una carga con una cierta velocidad, afectada por un determinado campo magnético. Si hacemos rotar el vector velocidad en torno al vector campo por el camino más corto, podemos determinar hacia dónde va esta fuerza, llamada fuerza de Lorentz. En el sentido de las agujas del reloj, hacia adentro. En el sentido contrario, hacia afuera. Podemos pensar que esta fuerza es como una cuerda que amarra la carga en un punto y le obliga a girar en torno a este. Y aquí están las trayectorias curvilíneas. El campo es una idea tan extremadamente útil que los físicos creen firmemente en su realidad física. De hecho, es uno de los pilares en los que se sustenta la física moderna. Aquí solamente hemos hablado de campos clásicos, pero en la física moderna existen teorías ultra precisas, como el modelo estándar, que se basan en los campos cuánticos. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, pero sabed que las excitaciones de un campo cuántico son las familiares partículas elementales. Pero volviendo al electromagnetismo clásico. El concepto de campo permitió a los físicos del siglo XIX capturar toda la física de las interacciones eléctricas y magnéticas en solo 4 ecuaciones. 4 ecuaciones que explican todo el electromagnetismo. De hecho, pueden ser condensadas en 2. Y si me apuras en una. Pero bueno, ¿quieres entenderlas? Pues lo veremos en el próximo vídeo. Suscríbete para estar al tanto. Y gracias por vernos. Ya. Este video igual tenía partes que no era necesario revisarla. Por ejemplo, la parte donde hablan de las trayectorias circulares. Porque no hemos visto fuerza magnética, porque tampoco hemos hablado sobre esas trayectorias circulares que se generan producto de la fuerza magnética. Entretenida esa materia. Y tampoco nos vamos a meter en el modelo estándar, que habla sobre el campo cuántico y toda esa cuestión. ¿Ya? Que nosotros estamos recién viendo el campo clásico. ¿Ya? Este sería el campo clásico. Bueno, finalmente, chiquillas, la unidad de medida del campo eléctrico ya sería los newtons sobre coulomb. ¿Sí? Esa sería la unidad de medida del campo eléctrico. ¿Sí? Eso. ¿Dudas, consultas hasta el momento, muchachas? ¿Están ahí? ¿Están ahí o no? Yo tengo una duda. Dime. Es que no entendí bien la carga de prueba porque no entiendo por qué no ejerce ninguna fuerza siendo que es positiva. Ya, es que como lo dice la palabra, es una carga de prueba. Es una carga que los físicos utilizan para poder explicar lo que es el campo eléctrico. Es como, claro, tengo una carga positiva al medio, ¿cierto? Y esa carga positiva, si yo le coloco una carga de prueba, me va a poder dibujar las líneas de campo eléctrico. Entonces, queda establecido que las líneas de campo eléctrico se dibujan gracias a esta carga de prueba, ¿ya? Que es una carga idealizada, que no tiene masa, que tiene carga 1 coulomb y que no perturba, no genera su propio campo eléctrico, ¿ya? Entonces, nos sirve para poder dibujar el campo eléctrico. Es como... hay, no sé en dónde se puede... Hay otro ejemplo de eso, que es como... Oye, ¿qué es la E? La E es el campo eléctrico. Entonces, como que en verdad es... a ver... Es una, un postulado, podríamos decir, la carga de prueba, que me va a permitir entender lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un postulado? Que es como un hecho, una cuestión que lo vamos a entender como que es así, para poder dibujar simplemente las líneas de campo eléctrico. Mira, en la siguiente imagen nos aparecen las líneas de campo. Ahí no. La siguiente diapositiva, no, en la siguiente diapositiva nos aparecen las líneas de campo eléctrico. ¿Sí?
Entonces lo importante de las líneas de campo eléctrico es que si yo tengo una carga positiva, esto no, todavía no, si yo tengo una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen. ¿Ya? ¿Por qué decimos que salen? Porque esas líneas de campo se dibujó utilizando esta carga de prueba. Y ahora, ¿por qué esta carga de prueba no posee o genera su propio campo eléctrico? Es para evitar tanto problema en la medición, pues, en la creación de este campo. Porque si imagínate esta carga de prueba pudiese crear su propio campo eléctrico, me quedaría una especie de un entramado de, de líneas, ¿cachai? Porque generaría su propio campo. Y bueno, se descubre que finalmente los campos también pueden interactuar con otros campos eléctricos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú tienes una carga positiva y una carga negativa, estas dos cargas traen su propio campo eléctrico y si las colocáis cerca, una sabe que está en presencia de la otra gracias a estos campos eléctricos. Eh, pero esto es, como te digo, es una forma clásica de ver esta fuerza eléctrica. Hoy en día el modelo estándar explica que existe una partícula mensajera entre estas dos cargas, que sería un fotón, que va indicándole al otro de que la otra carga está ahí, y que de tales características. Eso. No sé si respondí algo a tu duda, José. Sí, ¿Sí? Bacán. ¿Alguien más tiene alguna duda? Taratarán, tarataran, ya. Bueno, la intensidad del campo eléctrico, chiquillas, miren, en este caso, si nosotros, miren, fijémonos en esta parte de acá, la fuerza, esta fuerza que tenemos aquí, es la fuerza eléctrica, ¿sí? Si nosotros hablamos de fuerza eléctrica, es K, ¿cierto? Por Q1, Q2 sobre distancia al cuadrado, ¿verdad? Fíjense que acá pusimos K, Q, distancia al cuadrado. ¿Qué ocurrió aquí? Una de las cargas desapareció. De hecho, se las voy a escribir acá en amarillo. Este es Q sub 0, ¿cierto? Y aquí había otro Q sub 0. Entonces, si se dan cuenta, ahí me quedo mal ese. Ya. Esta F que tengo aquí es K por Q sub 0 partido en D al cuadrado, ¿cierto? Si esta F la dividimos en Q sub 0, me queda así. K por Q sub 0 dividido en Q sub 0 D al cuadrado. ¿Qué ocurre con los Q sub 0? Se van para la casa, ¿cierto? Entonces me queda la ecuación que estaba al comienzo, esta. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico se puede escribir de dos maneras. Aquí, esto sí, acá, esto de acá es un sub 0 por si acaso, chiquilla. Acá va un sub 0. Y este de aquí no es esa misma Q. ¿Ya? Eso. El campo eléctrico se puede determinar conociendo la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba o conociendo la permitividad del medio, la carga central, ¿cierto? La carga que va a generar el campo, dividido la distancia al cuadrado. O sea, básicamente si yo tengo, por ejemplo, esta Q que tengo acá, imaginemos que es este punto, esta partícula. Si yo quiero conocer el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Claro, yo sé la distancia que existe de aquí hasta acá. Conozco esto, ¿cierto? Conozco la permitividad del medio. Conozco esto, que es 9 por 10 elevado a 9. Y conozco la carga central, que sería esto, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el campo eléctrico en este punto, claro, ahí lo sabría. Sabría cuánto sería la fuerza por unidad de carga que se aplicaría en este punto. Y si se dan cuenta, yo puedo tener esta distancia hacia allá como la misma distancia hacia acá, ¿cierto? O hacia acá. Si es la misma distancia, entonces nos damos cuenta que, claro, eh, va a ser en un volumen cómo se afecte el campo eléctrico, ¿sí? Ojo.
Turururú. Y nada, po. Ahora lo siguiente sería las líneas de campo eléctrico, chiquillas, que como les dije hace un rato, se dibujan gracias a las cargas de prueba. ¿Ya? Por eso de la carga positiva, las líneas de campo salen, ¿cierto? Y en una carga negativa entran, ¿sí? Porque están dibujadas con respecto a una carga de prueba que es positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, claro, si yo coloco otra carga que no es una carga de prueba cerca de un positivo, si esta carga que yo coloco es negativa, se va a atraer, y si es positiva, se va a repeler. ¿Sí? Eso es básicamente. Dice, son líneas son líneas que nos permiten visualizar el campo eléctrico, ¿cierto? Esas son las líneas de campo. Están referidas siempre a la carga de prueba. La carga positiva repele a la carga de prueba. Luego las líneas de campo salen de la carga positiva. ¿Sí? La carga negativa atrae a la carga de prueba, ¿cierto? Luego las líneas de campo entran en la carga negativa. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, carga positiva y carga negativa, saliendo, entrando, cómo interactúa dos partículas, una positiva y otra negativa, así se verían las líneas de campo, dos positivas, así se verían, ¿cierto? Interactuando. Y después, la próxima semana vamos a ver, chiquillas, placas paralelas, que era esa última imagen que vimos ahí. Pero no la vamos a ver ahora porque nos quedan como 3 minutos, ¿sí? Así que lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Chiquillas, bellas todas, encantadoras. Si tienen dudas, consulta, me avisan por WhatsApp. Hoy día voy a subir el material de esta unidad que estamos revisando. Y eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Les voy a avisar qué onda con el tema de la evaluación, ¿ya? Ah, necesito que hagan el ensayo PSU. ¿Quién lo hizo? ¿Naida? Yo, sí. Bacán. Yo lo hice, ¿Quién más lo hizo? Manu, Romy, bacán. El resto también pero hice tiene que solamente la hacerlo. mención física. Sí, pues. O sea, sí. Pero entra todo, pues, en la mención física. Tenéis común, química, biología, física, más la mención física. Pero había que responder solamente la parte de física o también la parte de química y Todo, pues. biología. Sí, pues sí, tenéis que hacer el ensayo completo, po, amiga. Mira, llegó el Guille. Buena, Guille. Buena, Cristóbal. Buena, Cristóbal. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Qué bien, pues. Ya, pues, chiquilla, entonces lo dejamos hasta aquí. Guillermo, puta, te quería saludar en este... ¿Ah? No entendí. Ya, chiquilla, lo dejamos hasta acá. Chao, Ya. profesor. Chao, Nos profesor. vemos, cuídense. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. ¿Quién tiene Perdón, clase ahora? Cristóbal, estaba